decía el padre Adolfo. Ahora estamos terminando de conectar, ahí sí, ahí lo tenemos ya en línea, ya se va a estar sumando Marco Ciani, en esto que es la recta final del programa del día de hoy. Marcos, Joaquín Massa te habla, gracias por atendernos el teléfono. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos, llevándola. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que había fallecido el Papa Francisco? Y una tristeza muy grande al nivel de cuando me enteré de lo del Diego, lo de Fidel, como que nuestros referentes, nuestros próceres se están yendo, ¿no? Y uno va creciendo, va tomando conciencia de esos que veíamos como referentes, como Néstor, Hugo Chávez, bueno, todo como que se van yendo de este mundo, por supuesto que quedan en los corazones, en nuestras luchas, pero bueno, no los vamos teniendo, ¿no? Axel Kicillof tuiteó ese día, ¿no? El día cuando nos enteramos del fallecimiento del Papa. Hoy es un día tristísimo. Francisco se convirtió en referente de los que luchan por la justicia social en todo el planeta. Mientras muchos exaltan el egoísmo del Papa, predicó siempre por una economía al servicio de los que más necesitan. La partida de Francisco deja un vacío enorme, pero su mensaje a favor de la paz queda en los corazones de millones de cristianos y no cristianos. ¿Coincidís con lo que dice el gobernador? Espectacular, espectacular porque siempre fue un abanderado en contra de las políticas neoliberales en Latinoamérica, en el mundo, eh, un mensajero de la paz con, bueno, con el caso de Palestina, ¿no? Sí. Ahí veía que algunos lo criticaban, que por ahí defienden la lucha de Palestina y lo criticaban por la estructura de la iglesia y demás, pero él tuvo el valor de decir que en Palestina había un genocidio y siempre buscó la paz en el mundo, ¿no? La otra vez vi una imagen como el presidente y al vicepresidente de Yemen del Sur, él se agachaba y le besaba los pies, ¿no? Sí. Como un símbolo de paz, de humildad, de un país en el 2011 que se formó y que venía de una guerra civil y donde el vicepresidente y el presidente logran hacer una coalición y frenar la guerra civil. Él también ahí, estando besándole los pies a dos personas que estaban en conflicto del continente africano, ¿no? O sea que coincido con la búsqueda de la paz en el mundo, la lucha por la justicia social en contra de las desigualdades de los modelos neoliberales en el mundo. Y bueno, y lo último también me parece interesante ahí cuando dice de los cristianos, de los católicos y no cristianos, ¿no? Creo que también ha sido un referente de muchas personas ateas. Creo que también fue el papa de los ateos, ¿no? Eso te quería Ahí preguntar. veía también una imagen de un nene que se le acercaba, que se puso a llorar y él le pidió que se lo cuente al oído y el nene le preguntaba que el papá era ateo, pero que era bueno si iba al cielo, Me acuerdo. ¿no? Y bueno, Francisco respondió que obviamente que, que Dios, que Jesús buscan lo bueno de las personas, ¿no? No si son creyentes o no. Fue un líder Como más... también Sí, dijo que es perdón. preferible un ateo eh, que hace acciones buenas que a un cristiano que va a misa pero después no lo lleva a la práctica, ¿no? Totalmente. ¿Fue un líder más allá de lo religioso? ¿Fue un líder político, Francisco? Sí, por supuesto, referente bueno, la sede del Vaticano y un referente, esto que decía, ¿no? Más allá de los cristianos, de los católicos o de los cristianos en sí, de todo el mundo, porque siempre pre- eh, buscó la paz, ¿no? En cualquier lado del mundo, en Palestina, por ejemplo.
esto que decía de países árabes como Palestina, se preocupó, o en Yemen o en otras partes del mundo donde por ahí no eran católicos o en general no eran católicos, también intervino, ¿no? Intervino para cambiar el mundo. ¿Qué enseñanza o mensaje te dejó Francisco y el papá de Francisco? Y estas tres cosas, ¿no? Creo que es el papa de los cristianos, de los ateos y de todo el mundo. El valor de decir lo que había que decir cuando con Palestina muchos callan, ¿no? Muchos líderes callan o tapan. Él lo dijo jugándosela, ¿no? Porque por el lugar que ocupaba y bueno, también la lucha contra las desigualdades del neoliberalismo en el mundo. Hubo papas anteriores que fueron propulsores del neoliberalismo, ¿no? Claro. La otra vez veía también ahí con el tema del Opus Dei, cómo se plantó con eso. Nosotros, bueno, en San Isidro tenemos Opus Dei y hoy justamente estuvimos frenando un desalojo de unas casillas de la Cava donde por ahí pregonan, viste, el catolicismo, el cristianismo, el Opus Dei, y después sí, atacan y quieren desalojar a gente humilde, ¿no? Terrible, totalmente. Mira, justo te estaba por preguntar esto. Vos has caminado mucho los barrios humildes de San Isidro, lo hemos hecho juntos. Has pasado por La Cava, por Bulonio, por diferentes lados. Y algo que yo me he percatado en este último tiempo, que en las casas, además de la foto de la Virgen María, la foto de Cristo, empezó a estar la foto de Francisco. Francisco se metió en las entrañas del pueblo, ¿no? Empezó a ser parte de la vida cotidiana de aquellos que más lo necesitaban. Sí, sí, tal cual, es así. Siempre, bueno, nosotros hoy estamos trabajando en la casita de la Virgen, en la Cava, también los sábados en la capilla de Ñanderoga, y, perdón, No, está bien, tranquilo. me ahogué. Tome Y agua, tome esa agua. referencia que tenía la Virgen, hoy también la tiene el Papa Francisco, y bueno, todo lo que significa para los argentinos, ¿no? El Papa, más allá de que fue un líder mundial, es argentino y bueno, eso, viste, es como el Diego, el Che Guevara, Evita, Néstor, Perón, ¿no? Sí. Son argentinos que han trascendido la frontera y han sido bandera en el mundo por la lucha contra las desigualdades y por la justicia social. ¿Por qué crees que incomodó tanto a una parte de la política tradicional argentina, Francisco? Y porque justamente esto que planteaba, ¿no? Decía las cosas, imagínate, por lo menos yo de que tengo uso de razón, está bien cuando era muy chiquito, pero en el 78 ya estaba Juan Pablo II, después vino Benedicto XVI, donde jamás esbozaron una cuestión contra el neoliberalismo, contra los poderes fácticos del mundo, contra el poder económico, y Francisco revirtió esa cuestión que tenía la Iglesia Católica de callar muchas veces en los años 80 y 90 estas cuestiones, ¿no? Cosa que sí, con el Concilio Vaticano II, muchos curas, obispos, también han luchado contra las injusticias sociales, pero eso, en lo que yo tengo uso de razón, ha dejado de existir, digamos, ¿no? Porque, bueno, asesinatos, desapariciones, guerras y demás, la política del Vaticano
desde el 78 hasta el 2013 fue justamente sostener ese modelo neoliberal, y Francisco revierte esa situación y empieza a hablar de la justicia social y de las desigualdades que genera el modelo económico global de Occidente, ¿no? Marcos Parilla, terminando y agradecerte por tu tiempo, estamos llegando ya al final del programa. ¿Qué te dijeron los compañeros ahí cuando se fueron enterando? ¿Qué charló la militancia a medida que la noticia trascendía después de las 2:35 de la mañana, hora en la que falleció Francisco? Bueno, ahí me desperté, enseguida en los grupos ya habían puesto la noticia, eran las 7 de la mañana cuando lo vi, 6:30, 7, ya estaba la noticia, y bueno, tristeza, ¿no? Tristeza y como yo sentí esa sensación de cuando fue lo de Néstor el día del censo, Claro. o cuando fue lo de Fidel, o bueno, ni hablar lo del Diego, ¿no? En pandemia. Sí. Tuve esa misma sensación, creo que los compañeros expresaron eso, pues fui hablando con varios, no solo del distrito, sino en general, y bueno, generó, me parece eso, no solo en la Argentina o en San Isidro o con los compañeros nuestros, sino en el mundo, ¿no? Totalmente. Marcos, gracias por este tiempo y seguramente nos estaremos cruzando y te invitaremos al piso para seguir charlando un poco más de política, pero bueno, hoy queríamos recordar a Francisco y nos parecía importante tu palabra. Dale, Joaquín, gracias a vos, muy bueno el programa y bueno, a disposición, sí, cuando arreglemos voy para el piso. Vamos obviamente. arriba. Muchas gracias. Abrazo. Marcos Ciani ha pasado, quien es director de deporte de la provincia de Buenos Aires, director de deporte social, es el truco correcto. Cresta, vos ya